Colonización y legado. Raíces de un país. La colonización española marcó un antes y un después en la historia de México. Más allá de la conquista militar, su influencia se extendió a todos los aspectos de la vida, desde la estructura del gobierno y la economía, hasta los movimientos sociales que han definido el rumbo del país. Aunque han pasado siglos desde la independencia, los ecos de aquel proceso aún resuenan en las instituciones, la cultura y las luchas de la sociedad mexicana. Este documental explora cómo el legado colonial sigue presente en actividades cotidianas, en la forma de gobernar y en los movimientos sociales que han transformado la nación. La colonización de México, especialmente por España, dejó una profunda huella en su desarrollo. Afectó las actividades económicas, el gobierno, los movimientos sociales y las relaciones internacionales, incluso hasta nuestros días. Impacto económico y productivo en la colonización. Explotación de recursos. Durante la colonización, España estableció un sistema extractivo basado en la minería, especialmente en la explotación de plata. Esto se convirtió a México en un centro económico clave, pero también generó una dependencia de la extracción de recursos en lugar de una diversificación productiva. Sistema de encomiendas y haciendas. Se impuso un modelo de producción agrícola basado en grandes haciendas, donde los indígenas trabajaban bajo condiciones de servidumbre. Este sistema sentó las bases de una estructura desigual en la propiedad de la tierra, que aún persiste en algunos sectores rurales. Monopolios comerciales y dependencias económicas. España controlaba el comercio y prohibía a la Nueva España comerciar libremente con otras naciones. Esto limitó el desarrollo de una economía autónoma y fomentó una dependencia de metrópoli, algo que afectó la estructura económica. Introducción de nuevos cultivos y técnicas agrícolas. La colonización trajo cultivos europeos como trigo, caña de azúcar y vid, además de nuevas técnicas agrícolas. Aunque esto diversificó la producción, también desplazó cultivos autóctonos y modificó los sistemas tradicionales de cultivo. Persistencias de desigualdades económicas. La estructura económica colonial creó una marcada desigualdad social y económica. A lo largo de los siglos, esta desigualdad se ha mantenido, afectando el acceso a la tierra, la distribución de las riquezas y el desarrollo de los sectores productivos. Modos de gobierno. En relación con la época, el gobierno colonial español, altamente centralizado, era un aparato sofisticado que lograba su propósito, aunque los intereses locales pudieran ser pisoteados y el proceso de toma de decisiones fuera insoportablemente lento. La corrupción era ciertamente un problema, aunque quizás menos frecuente en los escalones más altos de la pirámide de poder. Sin embargo, incluso los escalones más altos sufrían cuando la corona decidía obtener ingresos en efectivo, vendiendo los cargos de juez de audiencia o concejal local, por ejemplo. Además, algunos cargos se convirtieron en hereditarios, por lo que había personas que podían ocupar los puestos sin poseer las competencias necesarias. También hubo mucha incompetencia y negligencia, sobre todo por parte de los funcionarios peninsulares, que solo estaban presentes en la colonia a corto plazo y para hacer carrera en España. De hecho, el odio mutuo hacia los funcionarios forasteros condescendientes fue uno de los factores más importantes para unificar la disidencia de base que finalmente condujo a la revolución y a la libertad de los nuevos estados independientes de América. ¿Qué tipo de gobierno tenía la España colonial?
La España colonial tenía una forma de gobierno muy centralizada y jerarquizada, en la que los diferentes niveles y ramas equilibraban el poder para que ninguna institución o individuo pudiera desafiar los intereses de la corona española. Cultura y movimientos sociales. La colonización española dejó una huella profunda en la cultura y los movimientos sociales de México, cuyos efectos aún se perciben hoy en día. En el ámbito cultural, el mestizaje definió la identidad del país, dando a lugar una fusión entre tradiciones indígenas y europeas que aún influyen en la lengua, la gastronomía y la cosmovisión mexicana. La imposición del español como idioma dominante desplazó muchas lenguas originarias, aunque algunas han resistido y siguen vivas. La evangelización impuso el catolicismo, lo que transformó las creencias indígenas, pero también generó una mezcla única de tradiciones, como la celebración del Día de Muertos. En el arte y la arquitectura, la influencia española se reflejó en construcciones coloniales, iglesias y conventos, elementos que aún forman parte del paisaje urbano. Por otro lado, los efectos de la colonización en los movimientos sociales ha sido clave en la lucha por la justicia y la identidad nacional. Desde la resistencia indígena hasta la independencia en 1821, los movimientos sociales han buscado redefinir el país y corregir las desigualdades heredadas. En el ámbito cultural y artístico, el muralismo de Diego Rivera y la obra de Frida Kahlo son ejemplos de expresiones que reivindican la identidad mexicana. Además, los movimientos indígenas y campesinos actuales continúan luchando por el reconocimiento de sus derechos y la preservación de su cultura. A pesar de las cicatrices dejadas por la colonización, México ha logrado transformar muchas de estas influencias en una identidad propia, rica y diversa. Influencia de los países colonizadores. El colonialismo perdura hoy en día en forma de racismo, discriminación racial, xenofobia e intolerancia. Según un informe de Naciones Unidas, en el que se insta a los estados a que desmantelen las estructuras del racismo y a que promuevan los derechos humanos y el desarrollo sostenible. La descolonización dio a las antiguas colonias libertad de acción, pero rara vez la oportunidad de aprovecharla al máximo, puesto que la descolonización económica, sobre todo en el sur global, no siempre ha sido acompañada de la descolonización política. Sherper añadió que el desarrollo que acompañaría a la independencia no llegó a materializarse para muchos antiguos países coloniales. Entre los efectos del colonialismo se encuentran la degradación medioambiental, el subdesarrollo económico, el establecimiento de perfiles raciales, el racismo sistémico y las infraestructuras sociales deficientes que se mantienen en un acceso desigual a la sanidad, la educación y la justicia social. En el informe que versa sobre el impacto negativo de los legados del colonialismo en el disfrute de los derechos humanos, se señala que el peso del colonialismo se sigue arrastrando hoy en día, sobre todo en el sur global, donde la independencia política y la descolonización no se han visto acompañadas de un desarrollo sostenible y el pleno disfrute de los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo y los derechos socioeconómicos. Ningún Estado ha rendido cuentas de forma exhaustiva por el pasado ni las consecuencias actuales del racismo sistémico, incluyendo la marginación socioeconómica y política que determina la vida de los y las afrodescendientes en algunos países. Al menos uno de los legados del colonialismo es un mundo en el que la raza y la etnia determinan, para muchas personas, si disfrutan o no de los derechos humanos fundamentales.
Gracias por escuchar este documental. Reflexionar sobre la colonización es enfrentarse a una historia compleja, muchas veces dolorosa, pero necesaria. Cada testimonio, cada dato, cada silencio contado, nos invita a mirar el pasado con honestidad y empatía. No se trata solo de recordar, sino de comprender cómo esas huellas siguen vivas en nuestro presente. Gracias por abrir el corazón y la mente a estas voces. Su escucha es un acto de memoria y también de transformación.